Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alviera aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 19 de agosto de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, para entregarles la información más reciente a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que llega a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30. Vamos a iniciar con el desarrollo de la información, pero primero con los titulares. Sean todos ustedes bienvenidos. Hombre recibe 40 meses de prisión por robo con arma de fuego en Cuenca. También China dona 42.7 millones de dólares a Ecuador. Defensa de alias Pipo pide que no sea extraditado a Ecuador. Canasta básica cuesta $825.17 en Ecuador. Veremos qué subió y qué bajó de precio en el mes de julio. ¿Por qué se dispara nuevamente el precio de los huevos y hasta cuándo estará así? Policía también encuentra centro de videovigilancia y armas durante allanamientos en Vía a la Costa. Y ahora el choripán, es lo que dice el diario El Telégrafo, pues se clausura fábrica de embutidos clandestina. En lo internacional, Perú subsidiará los combustibles ante primeras protestas contra presidenta Fujimori. Ucrania afirma que un ataque ruso de dron Safari a un minibús civil ha matado al menos a 4 civiles. La Unión Europea respalda el retorno de menores migrantes no acompañados de Ceuta a Marruecos. Los efectivos belgas consiguen cercar el peor incendio de la historia del país. Y de la Espriella, presidente colombiano, cifra en 8.264 millones de euros el daño provocado por el terremoto en Colombia. Estas son las noticias que vamos a estar desarrollando en este informativo nacional de hoy. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio de comunicación, y también agradecemos a los medios digitales que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias desde Nueva York. Gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Iniciamos con la información más destacada de hoy. Nelson David C., de 38 años, fue sentenciado a 40 meses de prisión por el robo de una cadena de oro cometido con un arma de fuego en un local de venta de telas del centro histórico de Cuenca. La sentencia se dictó el 18 de agosto de 2026 mediante procedimiento abreviado tras la aceptación de responsabilidad del procesado, informó la Fiscalía General del Estado. El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2025, cerca de las 19 horas, cuando la propietaria del establecimiento cerraba las puertas del local. Según la investigación, el hombre se acercó y la amenazó con un revólver para arrebatarle una cadena de oro. Tras el robo, el procesado huyó, pero a 2 cuadras el empleado de la víctima y varios vecinos lo alcanzaron. Los ciudadanos lograron retenerlo y entregarlo a la policía pese a las amenazas con el arma. Los agentes se encontraron el revólver cerca del sospechoso, a quien la víctima lo reconoció. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como elementos de convicción las versiones de la víctima, el empleado y el agente aprehensor, la valoración médico-legal, el informe de pericia balística, el reconocimiento del lugar de los hechos y la pericia de audio y video
realizada a las cámaras de seguridad en las que se observa el robo. El delito de robo está establecido en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, y contempla una pena de 5 a 7 años de prisión cuando se utiliza violencia o un arma. Sin embargo, al acogerse al procedimiento abreviado y admitir su responsabilidad, el procesado accede a una reducción de la pena. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas. Esta vez estamos leyendo las noticias de elmercurio.com.es y China dona 42.7 millones de dólares a Ecuador. El presidente Daniel Noboa se reunió este 18 de agosto de 2026 con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. En el marco de su visita oficial al país asiático, tras dicho encuentro, se anunció una serie de acuerdos concretos, entre estos la donación de 42.700.000 dólares al Ecuador. Según informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, de este monto, China asignará cerca de 28 millones de dólares en fondos no reembolsables para proyectos que incluyen la adquisición de 125 camionetas para patrullaje policial, el fortalecimiento de los servicios de quirófano y diálisis del Ministerio de Salud y un programa de reactivación productiva para la zona norte del Ecuador. A esto se suman 14.7 millones de dólares adicionales en cooperación no reembolsable destinados a proyectos de educación, producción y prevención de riesgos. En conjunto, los acuerdos contemplan cerca de 43 millones de dólares en cooperación no reembolsable para necesidades concretas de los ecuatorianos, recalcó la Secretaría. Adicionalmente, China apoyará al Ecuador en prevención, respuesta y recuperación, incluyendo equipamiento médico, recursos materiales y cooperación tecnológica para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Entre las herramientas previstas consta un sistema meteorológico apoyado en inteligencia artificial para fortalecer el monitoreo climático y la capacidad de anticipación del país. Seguimos con la información y ahora sí, eluniverso.com nos dice que la defensa de alias Pipo pide que sea extraditado que no sea extraditado a Ecuador el señor alias Pipo. La defensa de Wilmer Chavarría Pipo, presunto líder de los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de extraditarlo a ese país al entender que no se cumplen las garantías exigibles y que su vida estaría en peligro. Vamos, antes de continuar, a ver un anuncio del medio eluniverso.com.es. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. El recurso al que ha tenido acceso este medio de comunicación pretende que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoque la decisión adoptada por la sección tercera de la misma sala, dado que considera que Ecuador no ha aportado garantías específicas, individualizadas ni verificables. De hecho, la defensa sospecha que, aunque el motivo de la entrega es que termine de cumplir la condena de 16 años de cárcel por 3 homicidios durante un tiroteo tras el asalto a un banco en el 2010, en realidad Ecuador quiere eludir el control de España para investigarle por el asesinato del candidato de la presidencia Fernando Villavicencio en 2023. La audiencia acordó la extradición de Chavarría a finales de julio, meses después de que los magistrados rechazasen su entrega a Estados Unidos, que
reclamaba por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para la introducción de 5 kilos de cocaína en California. El presunto narcotraficante fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga, donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer, se habría operado 7 veces el rostro para no ser reconocido. Una de las razones que alega su defensa es que la causa por la que se le reclama consta como extinta en Ecuador desde su supuesta muerte, dado que nadie corrigió esa decisión cuando se supo que en realidad estaba vivo. Vamos a estar pendientes de esta noticia aquí en su informativo nacional. Por otra parte, teleamazonas.com nos dice que la canasta básica cuesta $825.17 en Ecuador. La canasta familiar se ubicó en los $825.17 en julio de 2026, según los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, presentados el 17 de agosto de 2026. Este valor corresponde a la canasta familiar básica de consumo, que busca reflejar los hábitos actuales de los hogares ecuatorianos y contempla 97 bienes y servicios. Y aquí hay algo importante: aunque Ecuador registró una inflación mensual negativa en julio, eso no quiere decir que todo se volvió más barato. Algunos gastos llegan directamente al bolsillo de las familias, subieron mientras otros bajaron. Entre los rubros que registraron incrementos están la electricidad con un 29.10% adicional. En cuanto a la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y los combustibles subieron un 4.25% y los restaurantes y alojamientos subieron un 0.02%. Por otra parte, otros gastos registraron reducciones durante julio. Seguros y servicios financieros bajaron un 3.70%. También muebles y artículos para el hogar bajaron un 1.49%, la salud bajó en 1.26% y los alimentos y bebidas no alcohólicas bajaron un 0.05%. En julio la inflación mensual fue de menos 0.09%. En palabras sencillas, significa que los precios bajaron ligeramente en promedio, pero cada familia puede sentirlo de manera diferente dependiendo de lo que consume. Por ejemplo, un hogar que tuvo un fuerte incremento en su planilla de electricidad puede haber gastado más, aunque otros productos hayan bajado de precio. Además, frente a julio de 2025, los precios todavía son más altos. La inflación anual se ubicó en el 1.39%. El valor también cambia dependiendo de dónde viva la familia. En la sierra alcanza los $838.97, mientras que en la costa se ubica en los $813.91. Cuenca registra una canasta más cara con $898.31, mientras que Esmeraldas tiene la más baja con $773.30. Un dato clave es que no se debe comparar directamente los $825.17 de julio con los $824.85 de junio, porque desde julio el INEC implementó una nueva metodología y actualizó la composición de la canasta básica familiar. El organismo ya había anunciado que el cambio de base entraría en vigencia desde julio de 2026. Y a ustedes cuéntenme en los comentarios cómo les ha afectado estas subidas y bajadas de la canasta básica familiar. Seguimos con el desarrollo de la información y el mercurio.com.es nos dice: ¿por qué se dispara nuevamente el precio de los huevos y hasta cuándo estará así? Hablando de la canasta familiar, después de registrar uno de los precios más bajos a finales de 2025, cuando una cubeta de huevos llegó a costar $2, el costo de este producto ha comenzado a elevarse y entre julio y agosto de 2026 se lo encuentra en $4.50 los 30 huevos, lo que significa que en menos de un año el precio en un
creció en un 125%. ¿Por qué el incremento? Según Jaime Torres, de la Asociación de Avicultores de Puellaro, el alto precio que actualmente tiene el producto tiene su origen principalmente en lo sucedido a finales de 2025, cuando los productos tuvieron que trabajar a pérdida. Lo ocasionó que no cuenten con los recursos para reemplazar las aves. Además, varios emprendedores salieron del negocio, por lo que actualmente existe escasez. Tomando en cuenta esto, se podría esperar que los precios altos de los huevos se mantengan por lo menos 5 meses, que es el tiempo que necesitan los productores que ahora cuentan con los recursos económicos para reemplazar los animales y estabilizar el mercado. Sin embargo, Torres puntualizó que el precio actual en la granja es de $3.50, sería el techo máximo. No considera que el costo se siga incrementando, aunque esto depende de los comerciantes, que son quienes finalmente fijan la tarifa. Según recalcó Torres, a los costos también se incrementaron debido a que los productos que se ocupan para esta industria son en su mayoría importados, los que se han encarecido por el aumento en el costo de los combustibles, ocasionado esto por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Bien, esta es la razón por la cual ha subido el huevo, y aparentemente hay que esperar de 4 a 5 meses para que se estabilice el precio. Seguimos con el desarrollo de la información, y metroecuador.com.es nos dice que la policía encuentra un centro de videovigilancia y armas durante allanamientos en Vía a la Costa. Una serie de allanamientos se ejecutó desde la madrugada de este martes 19 de agosto de 2026 en una urbanización privada de la Vía a la Costa en Guayaquil. Durante la intervención, la policía encontró un centro de monitoreo con cámaras de videovigilancia y armas de fuego en diferentes viviendas. Los procedimientos forman parte del operativo Apolo 27, desplegado simultáneamente en varios sectores de Guayaquil y Durán. Durante el procedimiento en el distrito Ceibos, los uniformados ingresaron a varias viviendas y también inspeccionaron vehículos que entraban y salían de la urbanización. Uno de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades ocurrió dentro de una de las casas intervenidas. Allí fue localizado un centro de monitoreo con cámaras de videovigilancia paralelo al sistema que posee la propia Ciudadela. Walter Villarroel, comandante de la policía de la zona 8, informó además que en otras 2 viviendas fueron encontradas 2 armas de fuego. Los indicios encontrados durante los allanamientos quedaron en manos de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes. La intervención en el distrito Ceibos se produjo después de que las autoridades recibieran reportes sobre presuntas actividades sospechosas en el sector. Villarroel explicó que parte de la información llegó mediante el código QR habilitado para recibir información ciudadana. A partir de los reportes, uno de los objetivos operativos de esta semana fue ingresar a ciudadelas señaladas para corroborar la información recibida, según explicó el jefe policial. Seguimos con las noticias aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Estamos revisando brevemente la información más reciente de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026. Por otra parte, ARCSA clausura a una fábrica de embutidos que operaba sin permisos de funcionamiento en medio de irregularidades sanitarias graves en Monte Sinaí, en Guayaquil. La Agencia Nacional de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria, ARCSA, informó sobre la clausura de una fábrica de embutidos en el sector Monte Sinaí, en Guayaquil. El hecho se dio este martes 18 de agosto de 2026. El establecimiento
habría operado de forma clandestina, ya que su fachada era de una vivienda. Los técnicos de ARCSA encontraron graves irregularidades sanitarias en la fábrica de embutidos en Monte Sinaí, entre ellos falta de higiene, mala manipulación de alimentos, presencia de plagas, cucarachas, específicamente en las rejillas por donde evacuaban los fluidos y las aguas residuales del proceso, presencia de fluidos hemáticos, sangre y materia orgánica, es decir, restos de carne y grasa en pisos, canales de drenaje, equipos de cocción y utensilios, deficiencias estructurales como ventilación nula y aberturas en la edificación que facilitaban la acumulación de polvo y suciedad del ambiente, cámaras de conservación de frío que presentaban corrosión avanzada y goteo por filtraciones hídricas. Ante estas irregularidades sanitarias y para evitar el riesgo inminente de salud a la salud de los consumidores, se procedió a aplicar la medida cautelar de clausura temporal amparada en los artículos 130 y 146, literal E, de la Ley Orgánica de Salud. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Y Perú subsidiará los combustibles ante primeras protestas contra presidenta Fujimori. La nueva presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, estableció este viernes 14 de agosto de 2026 un subsidio para amortiguar el alza de los precios de los combustibles que ha provocado las primeras protestas contra su gobierno con paros y bloqueos de vías. Los precios locales se vieron impactados por las guerras en Medio Oriente, así como por problemas de abastecimiento interno de la petrolera estatal Petroperú. El valor del diésel se duplicó en de febrero a agosto hasta los $1.90 por litro, mientras que el de otros derivados trepó hasta el 50% según la prensa local. Seguimos y por otra parte el medio Euronews.com nos dice que Ucrania afirma que un ataque ruso de dron Safari a un minibús se llevó a cabo y ha matado al menos a 4 civiles. Aquí tenemos un reporte de Euronews.com que vamos a reproducir en este momento en pantalla. En Ucrania, un ataque ruso con drones contra un autobús este miércoles deja 4 muertos y varios heridos en Jersón, en el sur del país. En una publicación en X, el presidente Volodymyr Zelensky condenó el ataque calificándolo de safari contra los civiles ucranianos. Los medios locales informaron de que Rusia lanzó 2 misiles balísticos y 65 drones contra Ucrania durante la noche del martes al miércoles. En Zaporilla, 2 personas murieron y al menos 10 resultaron heridas en ataques rusos con drones, según informaron las autoridades locales. Los ataques provocaron un incendio en la segunda planta de un albergue, mientras que una tienda de muebles quedó envuelta en llamas. Seguimos con la información internacional y también Euronews.com nos dice que la Unión Europea respalda el retorno de menores migrantes no acompañados de Ceuta a Marruecos. Veamos este reporte. La UE apoya el retorno de menores migrantes no acompañados desde Ceuta a Marruecos. El portavoz de la Comisión Europea, Marcus Lamer, reiteró este martes que todas las personas en situación irregular que permanecen en Ceuta serán repatriadas. The priority is now for the Spanish and for the Moroccan authorities to maintain control of the situation and to ensure the swift return of all those who illegally remain in Ceuta. We have notably seen good results of this cooperation over the weekend when new legal attempts to cross the border were effectively prevented and when the integrity of the borders were preserved. España cifró la semana pasada en unos 5.000 los inmigrantes en situación irregular que permanecían en Ceuta, entre ellos 1.900 menores. El Gobierno se ha comprometido a repatriarlos a sus países de origen sin trasladarlos a la España peninsular.
Por su parte, Marruecos mostró su disposición a colaborar con Madrid y otros socios de la UE para facilitar el retorno de los menores no acompañados. Now, on the return, yes, I mean the return. This is regulated when it comes to EU law under the Return Directive. Soon, this will be the EU Return Regulation, and there are indeed provisions for the return of illegally staying migrants, including for unaccompanied minors. So this is also covered by EU law. Según estimaciones de las autoridades españolas, unos 72.000 inmigrantes cruzaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio y prácticamente la gran mayoría ya han sido devueltos a Marruecos. Continuamos con la información internacional. Aquí en su informativo nacional, también Euronews.com nos dice que efectivos belgas consiguen cercar el peor incendio de la historia del país. Veamos este reporte. Los bomberos lograron durante la noche del martes rodear por completo el mayor incendio forestal de Bélgica en un siglo, pero la situación sobre el terreno sigue siendo complicada, con varios rebrotes durante la noche, según han informado las autoridades este miércoles. Según la célula de crisis instaurada, el incendio que arrasa la reserva natural de Les Hauts-de-Fagne ya no avanza hacia Alemania. El objetivo es controlarlo, si es posible, con apoyo aéreo. Los bomberos lanzaron el martes la ofensiva decisiva para perimetrar el incendio forestal, a pesar de que el viento y la lluvia dificultaron las operaciones de apoyo aéreo. Sous cette pluie, de se dire qu'il y a un incendie qui est en cours, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on ne voit plus de flammes qu'il n'y a pas de feu. Le feu, il est là, il est dans le sol. Et la pluie est laide, évidemment, c'est sûr. Et aujourd'hui, elle tombe en abondance, c'est très bien, mais il en faudra sans doute des centaines de litres pour éteindre le feu. Parce qu'à peu près partout où on voit des petites flammes, des petites fumées, pardon, il y a un feu sous le sol. Donc voilà, on va avoir inondé ça pendant longtemps. El fuego, que está carbonizando la vasta extensión de turberas pantanosas, pinos y rutas de senderismo, se extendió durante el fin de semana hasta alcanzar unas 3.000 hectáreas. Sin embargo, un frente de difícil acceso cerca de la frontera alemana sigue siendo motivo de preocupación tanto para las autoridades como para algunos residentes a los que se les ordenó evacuar. Il faisait derrière la maison presque plus à respirer. Et bon, on est resté le plus possible à l'intérieur parce que j'aurais pas su rester dehors. J'ai déjà des problèmes un peu respiratoires. Et puis après, à 16h, vers la 16-17h, on nous a fait fermer el café, evacuer. Europa se ha visto azotada por semanas de devastadores incendios forestales avivados por la sequía y un verano históricamente caluroso. Países como Francia, Grecia, Portugal y España también se enfrentan a grandes incendios. Bien, seguimos con la información y vamos finalmente con esta noticia del SPRIE. La cifra 8.264 millones de euros en el daño provocado por el terremoto en Colombia. El mandatario recién llegado al poder ha usado una consultora privada para desglosar los daños materiales directos causados en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, aunque las pérdidas se extienden a 450 municipios de hasta 15 departamentos, 24.5 billones de pesos colombianos para edificaciones, 6.749 millones de euros, también 5.5 billones que son 1.515 millones de euros para otros tipos de infraestructura. Son las cifras desplegadas por el gobierno de Abelardo del Espriella para estimar el coste de los daños materiales que ha sufrido el país sudamericano tras el seísmo de 7.4 grados que asoló Chocó y otros 4 departamentos en torno al eje cafetero colombiano. Y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Hemos visto las noticias de mayor impacto a nivel local, nacional e internacional, lo que nosotros consideramos como más destacado. Yo soy Kelly Alvieri y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos el día viernes porque mañana no nos podemos conectar por un asunto personal. Espero que tengan un bonito día, que les vaya excelentemente bien. Chao, chao.